Hola, un gran saludo para todos desde Brisbane, en Australia. Quisiera hablar sobre una pregunta que nos hacen muchas personas cuando vienen a nuestras reuniones en el lugar donde nos congregamos. ¿Por qué las mujeres no toman parte pública en la enseñanza y no tienen posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, de la asamblea que se congrega en el nombre del Señor? Y quisiéramos ver, por supuesto, la respuesta a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Hay dos versículos muy importantes que tratan directamente con este tema. El primero de ellos está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vemos aquí la claridad de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y decir que esto es algo que Pablo estaba diciendo solamente por las circunstancias de lo que pasaba en Corinto, como he escuchado a algunos decir, que supuestamente las mujeres estaban hablando mucho durante las reuniones y no dejaban escuchar la predicación. Decir esto es una contradicción del contexto de este capítulo, porque Pablo está diciendo allí desde el principio, en el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No hay confusión en las cosas de Dios. A paz nos ha llamado el Señor, y para tener esa paz hay que seguir el orden que Dios ha establecido en su palabra. No contradecir a Dios, no argumentar, discutir con lo que Dios ha dicho. Dios no es Dios de confusión. Él nos llamó a paz. Y por eso dice inmediatamente, como en todas las iglesias de los santos. Si ustedes se fijan en sus Biblias, van a mirar allí que esta frase está conectada con lo que dice el versículo 34. En otras palabras, decir que esto era un problema que solo pasaba en Corinto echa por tierra lo que Pablo está diciendo cuando él dice, como en todas las iglesias de los santos. Porque está diciendo allí en forma clara, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y dice, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Entonces, el contexto no es acerca de hablar mientras están hablando durante las reuniones. Está hablando sobre ejercer autoridad, está hablando sobre no estar sujetas, sino estar revelándose al orden establecido. Entonces, si ustedes miran este versículo con toda honestidad y con toda claridad, primero que nada van a ver que Pablo sí ordenó directamente que la mujer guardara silencio al no enseñar públicamente en las reuniones. Y segundo, se van a dar cuenta que esto era algo que Pablo decía como en todas las iglesias, no solamente Corinto, en Éfeso, en Filipos y en todas las demás. Y además de todo eso, miren lo que dice el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto está bien claro. Pablo está diciendo, no son caprichos de Pablo. Algunos han dicho Pablo era machista, Pablo no le caían bien las mujeres y por eso él decía este tipo de cosas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, reconozcan que lo que escribo son mandamientos del Señor, incluyendo que la mujer aprenda en silencio en la iglesia. Entonces, si alguno quisiera decir que esto no es así, que esto no me gusta o esto me hace sentir mal, esto no lo entiendo, si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo y es salvo y ha reconocido a Jesucristo como su Señor, recordemos algo, nuestra obediencia a la palabra de Dios no se basa en mis opiniones que están contaminadas por el mundo, sino en mi sujeción a la palabra de Dios. Ese es el orden que el Señor ha establecido en su palabra. Además de todo eso, otro versículo que nos ayuda a ver que esto no solamente era algo para Corinto y nada más, está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, donde dice Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo fue allí, enviado por Pablo, para recordarle a los corintios lo que Pablo enseñaba, bajo la guía del Espíritu Santo, en todas partes y en todas las iglesias. Además,
Decir que las mujeres hablaban mucho acá y Pablo estaba diciendo que se callaran y guardaran silencio para que no distrajeran la reunión, implicaría que los hombres sí podían hablar durante las reuniones y estar así interrumpiendo. Y eso, por supuesto, sería degradar más a la mujer al decir las mujeres no pueden hablar en la reunión y el hombre sí puede hablar mientras se está haciendo la reunión, que decir que hay un orden establecido, la mujer guarde silencio al no enseñar públicamente en la reunión. El otro pasaje que es bien claro en cuanto a esto es Primera de Timoteo en el capítulo 2. Y allí dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo está confirmando aquí en Primera de Timoteo, por la guía del Espíritu Santo, lo que ya había dicho anteriormente en Primera de Corintios. En otras palabras, que el contexto no se trata entonces de estar simplemente interrumpiendo la reunión, sino que se trata de la enseñanza pública. Y por eso dice aquí de manera bien clara que la mujer aprenda en silencio y dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. En otras palabras, no es solamente acerca de la mujer no enseñando, predicando en público en una reunión de la iglesia, sino que además dice no ejercer dominio sobre el varón. Las mismas santas escrituras nos están diciendo acá que una mujer, una hermana, no debe ejercer ninguna posición de liderazgo dentro de una iglesia. Un lugar donde se contradiga esto está contradiciendo abiertamente la palabra de Dios. Pero, ¿quiere decir que la Biblia discrimina a la mujer? ¿Quiere decir que la Biblia tiene un papel secundario, inferior y ve a la mujer como algo que no es digno? De ninguna manera. Cuando vemos el orden de la palabra de Dios, no podemos caer en esa conclusión. De hecho, el cristianismo verdadero, según la palabra de Dios, eleva a la mujer de la posición de servidumbre y de esclavitud y maltrato en que se encuentra en las religiones del mundo y en muchas otras culturas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, tenemos una escena muy importante. Un hombre llamado Apolos llega a la ciudad de Éfeso y allí él comienza a hablar de la palabra de Dios con mucho denuedo. Pero él no tenía el conocimiento completo de la doctrina del Nuevo Testamento, de la palabra del Señor, dice la Biblia, solo conocía acerca del bautismo de Juan el Bautista. Cuando este hombre estaba predicando de esta manera, dice en el versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, un matrimonio, Priscila, la esposa, Aquila, el esposo. Dice que ambos, Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí encontramos a un hombre y una mujer, una pareja, trabajando juntos, hablando, pero no públicamente, sino en privado, a este hombre Apolos para corregirlo y enseñarlo más exactamente acerca del camino de Dios. Vean que Aquila, el esposo, estaba tomando a su esposa consigo, un matrimonio cristiano, y ambos, los dos, fueron a hablar con este hombre, y no solamente Aquila, Priscila también. Sin duda alguna, Priscila era una mujer de mucho conocimiento también de la Escritura, pero nunca leemos de Priscila predicando públicamente en ninguna parte. De hecho, fíjense muy bien, nunca van a encontrar en el Nuevo Testamento, nunca van a encontrar un ejemplo de una mujer que esté tomando la predicación pública, enseñando públicamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, primero, la Biblia dice claramente, la mujer aprende en silencio. No le es permitido enseñar ni ejercer autoridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es un orden establecido por Dios. Y además de eso tenemos a Priscila enseñando en privado, no públicamente, junto con su esposo, a este hombre Apolo. Y además no hay ningún ejemplo de mujeres enseñando públicamente en la palabra de Dios. Quiero terminar mostrando Romanos capítulo 16. Y les invito a que lean este capítulo con calma y si es posible, subrayen todas las veces que una mujer se nombra en este capítulo.
En este capítulo, Pablo da sus saludos finales a los cristianos que habían en Roma, y él comienza diciendo en el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa es el femenino de un diácono, que es una palabra que quiere decir un servidor, una persona que está sirviendo. Y los diáconos, si vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar que eran personas que se ocupaban de asuntos materiales dentro de la iglesia para que los apóstoles pudieran estar ocupados en predicar y enseñar. Hay una distinción entre el trabajo del diácono y la persona que enseñaba en público. Febe era una diaconisa, no una predicadora. Y por eso dice el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué importante tener hermanas como Febe, que no estaban buscando predicar públicamente en rebeldía, a lo contrario de lo que establece la palabra de Dios, sino que estaban llevando a cabo un ministerio muy, muy importante también dentro de la iglesia. Ustedes pudieran ver el versículo 3, se nombra Priscila y Aquila también, diciendo que son mis colaboradores en el Señor. El versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y así pudieran ver otras mujeres que se dice trabajaron mucho entre vosotros. Ninguna de ellas se dice que había predicado en público. Y si alguien pudiera decir, bueno, trabajar mucho implicaría también que predicaron. Entonces, ¿qué tendríamos? El Espíritu Santo contradiciéndose a sí mismo. Pablo diciéndole una cosa a los romanos y otra cosa a los corintios, cuando él mismo dijo, por inspiración del Espíritu Santo, que lo que yo ordeno aquí, yo lo ordeno en todas las iglesias. Entonces, cuando se armonizan los versículos, se ve eso de una forma muy clara. Además de todo, les dejo una última cosita para reflexionar. En Tito, cuando Pablo le escribe la carta a este hombre que había dejado en la isla de Creta para continuar con la obra de Dios, está hablando acerca de los roles de diferentes grupos dentro de la iglesia local. Él habla a los hermanos mayores, a las hermanas mayores, las llama las ancianas, habla acerca de los jóvenes, de las jóvenes, habla todo de ellos, son instrucciones muy específicas. Y cuando llega a hablar de las ancianas, dice Tito 2 y 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en sus portes, no calumniadoras. Versículo 4 dice que enseñan a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Está diciendo a las hermanas mayores, enseñan a las mujeres jóvenes en cuanto a asunto del hogar, en cuanto al esposo, en cuanto a los hijos. No estaba diciéndole a que las hermanas ancianas se dedicaran a tener una reunión especial para la enseñanza en el marco de la iglesia, sino estaba diciendo que le enseñen a las mujeres jóvenes en el ámbito del hogar. No dijo que tengan predicaciones públicas. Queridas hermanas, y usted que ha creído en Cristo como su Salvador personal y quiere hacer la voluntad del Señor, mire muy bien lo que dice la Escritura, y cualquier otra cosa que vea fuera de lo que dice la Escritura está en contra de ella, y no le puede agradar a Dios que alguien desafíe lo que Él ha dicho.